Buenas noches, hermanos, bienvenidos como todos los lunes a nuestro grupo de oración, Grupo Oreb. ¿Cómo está el pueblo de Dios? En victoria. Bendecidos en victoria, aleluya. Qué bonito, ¿ah? Así hay que estar. Si te preguntan por ahí, ¿cómo estás? Bendecidos, bendecidos, bendecidos porque Cristo vive en mí. Eso es lo que hay que hacer. Bendecidos. Vea, yo estoy bendecido con mi hermana que me acerca un cafecito. Bendito sea Dios. El amor de Dios a través de mi hermana. Tan bella, Melba. Dios te bendiga. Muy bien, hermanos. El Señor quiere en esta noche que nosotros hagamos una reflexión acerca de nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? Y quiere que lo hagamos a la luz de dos palabras. Una del Nuevo Testamento y otra del Antiguo Testamento. Los voy a invitar a que rápidamente vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Cuando terminó de dirigir estas palabras al pueblo, Jesús entró en Cafarnaúm. Había un capitán que tenía un sirviente enfermo y a punto de morir, a quien quería mucho. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que fuera a sanar a su servidor. Al llegar donde estaba Jesús, le suplicaban insistentemente, diciéndole: este hombre merece este favor, pues ama a nuestro pueblo y hasta nos edificó una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos y no estaba muy lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes más, porque yo soy bien poca cosa para que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir a donde ti. Pero di una palabra solamente y mi sirviente sanará. Yo mismo, aunque soy un subalterno, tengo autoridad sobre mis soldados. Y cuando le ordeno a uno que vaya, va. Y si le digo a otro que venga, viene. Y si le digo a mi sirviente que haga algo, lo hace. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado. Y volviéndose hacia el pueblo que lo seguía, dijo: les declaro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los enviados volvieron a casa, encontraron al servidor en perfecta salud. Palabra de Dios. Hay dos evangelistas que hablan de este capitán o de este centurión. Si vamos al Evangelio según San Mateo, nos encontramos con un relato bastante similar, en el que la palabra nos indica que el centurión vino a pedirle al Señor, y fue el mismo centurión el que le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarlo. Sin embargo, el Evangelio de San Lucas nos da otra posición, nos da otro relato, en el que este capitán no va personalmente, sino que busca entre sus amigos unos judíos importantes y les dice: ¿por qué no van ustedes a hablar con Jesús y le hablan de mi sirviente? Los judíos importantes se acercan y le dicen al Señor: ayúdenos porque este hombre es bueno, este es un buen tipo, hasta nos hizo una sinagoga. Y Jesús, dice la palabra, inmediatamente arrancó: vamos. Y cuando estaba llegando, cuando estaba cerca a la casa, este capitán le ordena a otras personas que vayan y se le acerquen y le digan: Señor, te manda decir mi capitán que él no es digno, que él es muy poca cosa para que tú siquiera entres a su casa, pero que solamente con que tú digas una palabra,
su sirviente se sanará. Yo reflexionaba esta tarde acerca de, ni siquiera era un familiar del capitán, era su sirviente. Y muy probablemente ese sirviente también era otro judío. ¿Cómo este capitán no era no era una persona de bajo rango? Era una persona importante. Era destacado, tal vez era la persona más importante de la ciudad donde él estaba. Y sin embargo le dice el Señor, no soy digno. No soy digno. ¿Cómo le muestra al Señor, cómo le reconoce al Señor su autoridad? ¿Cómo reconoce en Jesús el poder de Dios y asimismo reconoce a Dios Padre Todopoderoso? Le está dando toda la autoridad y todo el poder. Solo basta con que tú pronuncies una palabra. Y si usted se va conmigo al libro del Génesis y recuerda lo que pasó al momento de la creación, la palabra nos muestra que el Señor dijo y se hicieron las cosas. El Señor dijo y se hicieron las cosas. Todo lo hizo el Señor a través de pronunciar la palabra. Ese es el poder de Dios. Él no tiene sino que decirlo. Todo se hace. El poder de Dios es tan grande que todos los seres humanos que han habido en la creación hasta hoy en día y los que van a haber hasta que esto el Señor diga no más, unidas todas esas mentes juntas, todo ese intelecto de hombres del nivel de Einstein o de lo que ustedes quieran, juntos no van a ser capaces de entender ni siquiera esto de Dios. Porque Dios es tan inmensamente grande que nadie puede entender su grandeza. Pero lo que sí podemos es decir, Señor, qué poquita cosa soy. Tú solamente tienes que decirlo. ¿Se acuerdan que en el Salmo dice que cuando nosotros alabamos los ángeles escuchan? Está perfectamente en línea con esto. Porque solamente basta que el Señor pronuncie una palabra y el ejército celestial se despliega y arranca. Ese es el poder al que nosotros debemos recurrir. No a nuestro entendimiento, no a nuestras fuerzas, no a los poderes y autoridades humanas, no, a Dios. Pero déjenme que compare yo esta historia con una historia bastante similar, para que ustedes vean un paralelo con el Antiguo Testamento y lleguemos a algunas conclusiones. Segunda de Reyes, capítulo 5, por favor, acompáñenme, vayan en sus Biblias a Segunda de Reyes, capítulo 5. Mire, mi hermana viene hoy por primera vez y trae su Biblia. Y aquí hay unos que llevan años y ni para un remedio, diría mi abuelita, ¿no? Ni para un remedio. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, dice la palabra, Naamán era el jefe del ejército del rey Aram. Este hombre era muy estimado. Gozaba del favor del rey porque Yahvé se había valido de él para conducir a la victoria el ejército de los arameos. Por eso este valiente estaba enfermo de lepra. Un día, unos soldados arameos entraron al país de Israel y se llevaron cautiva a una muchachita que quedó al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo a su patrona, ojalá mi señor se presentara al profeta que hay en Samaria, pues él le sanaría la lepra. Entonces Naamán
Fue entonces Naamán ante el rey y le dijo: esto dice la muchachita que me trajeron de Israel. Le dijo el rey a Aram: anda donde el profeta, y además mandaré esta carta ante el rey de Israel. Naamán, pues, se fue tomando 10 barras de oro, 6,000 monedas de plata y 10 vestiduras. Al llegar, entregó al rey de Israel la carta que decía: te presento a mi servidor Naamán para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey rasgó sus vestidos para manifestar su indignación. Yo no soy Dios para dar muerte o vida, y el rey de Aram me manda a este hombre para que lo sane. Reconozcan y vean que busca pretextos para la guerra. El hombre de Dios, Eliseo, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestidos y le mandó a decir: ¿para qué te ha rasgado tus vestidos? Que el hombre venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán pues llegó con su carro y sus caballos y se detuvo ante la casa de Eliseo. Eliseo mandó un mensajero a decirle: anda al río Jordán y lávate 7 veces, y tu carne se volverá como antes y serás purificado. Naamán se enojó y se retiró. Había pensado: a mi llegada saldrá personalmente a encontrarme. Se detendrá y rogará a Yahvé. Con su mano tocará a la parte enferma y quedaré sano. ¿Acaso no son mejores el Habaná y el Fratar, ríos de Damasco? Que todos los ríos del país de Israel. ¿No podría bañarme en los ríos de Damasco para mejorarme de la lepra? Sus servidores se acercaron a él cuando se iba y le dijeron: Padre, el profeta te hubiera mandado a hacer una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? ¿Y qué fácil es bañarse como el profeta te ha ordenado? Naamán aceptó bajar al Jordán y se bañó 7 veces, como le había dicho Eliseo. Su piel se puso suave como la de un niño y quedó purificado. Entonces Naamán volvió, regresó a la casa de Eliseo con toda su gente. Entró y le dijo: ahora sé que no hay en el mundo otro Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu servidor. Pero Eliseo contestó: lo juro por Yahvé, a quien sirvo, no los aceptaré. Y por más que Naamán insistió, no aceptó sus regalos. Entonces Naamán le dijo: ya que te niegas, permíteme que me den unos sacos de tierra de tu país, la cantidad que puedan cargar 2 mulos. Los usaré para construir un altar a Yahvé, pues a ningún otro ofreceré más sacrificios. Palabra de Dios. ¿Sí se da cuenta? Había entonces un centurión. En Lucas 7 la palabra nos habla de este hombre con autoridad. Y había un capitán en el Antiguo Testamento. Y si leemos con cuidado, Lucas 7:1 dice que había un capitán que tenía un sirviente enfermo. Y aquí en 2 de Reyes 5 dice que había un hombre que era el jefe de las tropas del rey Aram. O sea, este era general. El otro era capitán, este era general. Resulta entonces que este hombre tenía lepra. ¿Se me durmieron? Sacuda al vecino, hágame el favor. Este hombre tenía lepra. Muy bien. ¿Y cómo se enteró del profeta? Por una muchachita esclava. Usted se da cuenta cómo muchas veces
son las personas que están abajo las que le muestran a uno el camino. Cómo aquel que nos sirve, que nos atiende, que nos ayuda es el que de pronto no tiene ni siquiera la posición de autoridad. Usted solamente piensa en José. José, vendido como esclavo por sus hermanos, va a parar a Egipto. Y José es el que interpreta a los sueños de Faraón, dejando muy claro que José siempre dijo que no era él, sino Yahvé, Dios Todopoderoso, le mostrará a su siervo lo que significan sus sueños. Igual en este caso es el profeta Eliseo. Jesús. Es el profeta Eliseo. La niña esclava es la que le dice a su superior, a su patrón. Bueno, yo creo que no dice la palabra quién, tal vez fue a su señora. Si lo llevan a conocer al profeta de Israel, ese profeta lo va a sanar. Llega la voz a Naamán y él sigue su conducto regular. Él busca a su jefe y le dice, quiero ir a que el profeta me vea. Y su jefe, el rey, usa el conducto regular. En lugar de mandarlo a que sus tropas entren al otro país, le dice, lleve su carta y preséntese con el rey de Israel. Ahora usted recuerde la reacción del rey de Israel. Cómo este hombre, cuando le dicen que vienen a que lo sane, se rasga las vestiduras y ve esto como un acto de agresión, un acto de guerra, es que me quieren venir a matar. Usted puede entender que en Israel la muchachita, la esclava que se llevaron, sabía del profeta que sanaba y el rey que debía estar encargado de todo lo que está pasando no tenía ni idea. ¿En dónde estamos nosotros? ¿Estamos caminando con nuestra autoridad sin reconocer a Dios? ¿Sin saber en dónde lo encontramos? ¿Estamos nosotros llevando nuestra vida sin saber en dónde está la fuente de la salvación? ¿Somos como ese rey que todo lo que le llega pareciera que fuera un problema? El Señor le estaba llevando, era bendición. Le estaba mandando a un hombre que al sanarlo iba a hacer que estos pueblos siguieran amigos, hermanos y unidos. Viene Naamán con su carta, el rey se rasga las vestiduras y se entera Eliseo de lo que sucedió y le dice, mándelo venir. Ahora usted recuerda la reacción de Naamán, cuando él llega allá con sus tropas, con su gente, con su poder, con su autoridad y su riqueza a la puerta, allá donde, y Eliseo le manda un mensajero, le mandó un muchacho seguramente, oiga, le mandan decir que se vaya para el río ¿qué? Jordán. Para el río Jordán y que se bañe ¿cuántas veces? 7 veces. ¿Y qué pasó con Naamán? Se enfureció. Se enfureció, no hay necesidad de decir malas palabras. Se enfureció. Hagan el favor y lo codea duro. Oiga, ¿cuántas veces el Señor nos da a nosotros la solución y nosotros le ponemos problema? ¿Cuántas veces esperamos que la solución para nuestros problemas sea una cantidad de procesos y de cosas que den con nuestro entendimiento y no nos sometemos al entendimiento de Dios? ¿Cuántas veces buscamos soluciones que no son de Dios? Yo sé que muchos antes de llegar a este camino de fe han caminado por sendas de brujas y de adivinos y de personas que leen las manos, gente que lee el tarot, gente que echa las cartas y se pone a adivinar, gente que lee el cigarrillo, que lee el chocolate, una cantidad de cosas que son verdaderas. Usted a eso téngale cuidado, porque es que Satanás tiene poder. Uno va donde esas brujas y le dicen toda la historia de uno, pero el que les está diciendo a ellas no es Dios, es Satanás.
Y es culpa nuestra que no coloquemos a Dios en primer lugar, sino que recurramos a otras cosas de ayuda que nos engañan. Y a veces como borregos llevados al matadero nos dejamos engarzar y nos dejamos meter en caminos que no son de Dios. Y resultamos haciendo lo que no es agradable para Él. Primero está el Señor. Pero si es que hay mejores ríos en mi tierra, ¿por qué me mandan a meter entre esa posilga? Porque siempre cuestionamos las cosas de Dios. Porque siempre estamos dudando de la Eucaristía. ¿Por qué entramos a la iglesia y no creemos que en esa cajita pequeñita ahí está el Señor? Ahí está el Señor. ¿Por qué empezamos a pasarnos por la faja tantas cosas importantes? A veces yo miro en la iglesia la gente entrando en pantalones corticos. O las señoras con unos escotes que uno dice, Dios mío. O unas falditas. O ahora esos pantaloncitos que son, sí, unos pantaloncitos que en la iglesia, ¿cómo nos faltan? A veces veo yo a personas con las piernas cruzadas. No, muy elegante pues el Señor allá en la iglesia con la pierna encima. ¿Dónde está en nosotros esa reverencia, ese cuidado con las cosas de Dios? Tan simple y tan sencillo. ¿Por qué no respetamos que estamos en la Santa Eucaristía, que estamos charlando y conversando y sobando para aquí y para allá? Estamos en la Eucaristía. Y es tan sencillo, las cosas de Dios son sencillas, pero hay que entenderle la dimensión al Señor para que Él pueda obrar en nuestras vidas. ¿Ustedes creen que todas las aguas son santificadas o no? Yo también. Y para los que no saben les voy a decir por qué. Nuestro Señor Jesucristo se hizo bautizar en el río Jordán, el mismo río del que estamos hablando. Nuestro Señor Jesús no se hizo bautizar en un lago, ni en una pila de una iglesia. Él se bautizó, el Señor, Dios Padre Todopoderoso, descendió con su Espíritu y le dio a Él el santo bautismo en un río. Y cuando el Señor fue bautizado en el río, Él santificó las aguas. Ustedes sí saben que cuando uno tiene un potecito de agua bendita y uno tiene una olla en la casa y uno echa el potecito entre el agua, queda toda bendita, ¿no? ¿Sí está claro? Sí. Igual pasó con nuestro Señor. Nuestro Señor, al santificar las aguas del Jordán, esas aguas inmediatamente van ¿para dónde? Para el río, para el mar. Y de ese mar todas las aguas quedan santificadas por el bautizo que el Señor hizo sobre el río Jordán. Y esas aguas que están ahí luego son evaporadas y suben a las nubes. Y de las nubes bajan por la lluvia y vuelven y se mezclan con las aguas de las formaciones en donde caen en las montañas, se meten por entre las grietas y van entrando a todas esas aguas profundas que después sacamos del subsuelo. Todas esas aguas son santificadas. El Señor santificó las aguas. Por eso yo siempre les digo, hermanos, cuando usted se esté bañando, pídale al Señor que lo limpie con esas aguas puras y sanadoras de su bautizo, para que usted sea limpio en cuerpo, pero también en alma y en espíritu. Que el Señor saque toda contaminación, que saca de nuestras vidas todo aquello que nos ha hecho daño por culpa del pecado. ¿Amén? Amén. A este lo mandaron a bañarse 7 veces en el Jordán. Y ya se iba. No, se enchichó, decimos en mi tierra. Se enchichó ese hombre y se fue bejuco. Así decimos en mi tierra, no sé, espero no estar diciendo nada para ninguno otro de mis hermanos, pero se fue bien bravo. Oiga, ¿y quién lo devolvió? ¿Quién lo devolvió? Otros sirvientes. Ahí dice papá, pero antes dice los sirvientes. Le dijeron padre. Yo creo que le dijeron padre para que no los fuera a matar, que estaba ese hombre tan bravo. Dice sus servidores. Se acercan, padre.
Si te hubieran mandado algo más complicado, ¿lo habrías hecho? Haga esto facilito. Otra vez, mire, otra vez la intercesión de unas personas en favor del otro. Cómo el Señor usa a aquellos que están a nuestro alrededor para ayudarnos a entender las cosas. Cómo cuando nosotros cerramos nuestra mente y nos limitamos a nuestro solo entendimiento, no estamos permitiendo la acción de Dios en nuestras vidas. Él quiere que los que están a nuestro alrededor vayan haciendo cosas o diciendo cosas que nos hagan a nosotros entender un poco más. Entender su propósito en nuestra vida. Mire, es para su bien. Yo aquí le hablo a los poquitos maridos que estamos acá, pero mire, cuántas veces Nuestra Señora, oiga, mire que no haga eso, Jaime. Mire que, pero por favor, no vayas, no, y va uno y tome, ¿sí o no? ¿Cuánto nos falta a nosotros entender que el Señor nos está hablando a través de esa mujer? Ahora, ¿cuántas veces nosotros no le hemos dicho a ella, mi hija, que no, que por ahí no? ¿Cierto? Bueno, es que es para ambos lados, ¿verdad? Pero mi hijita, mire, por favor, tranquila. Tranquila, como de aquí. No le dice uno, mamita, relájate, calma, mi amor. No las de este grupo de oración, aquí todas son mansitas. Usted sabe cuál es la definición de manso, ¿verdad? Manso. Manso es aquel que se puede tocar con la mano. Con la mano. El otro es todo arisco, ¿no? Ese no me toque. Estoy bravo, no me toque. ¿Cierto? Ella le dice a uno, no me hable. No, las de aquí no. Las de aquí no. Esas son las de allá de la parroquia abajo del I-10. Sí, las de aquí para este lado son todas mansitas, mansas. Son los sirvientes los que llevan a este hombre a que vaya y se bañe y llega la sanación. Se limpia de la lepra. Ahora él se devuelve. Venga que le voy a pagar. No, mira que no, que tranquilo. No, que sí, que te voy a pagar. Que no, que tranquilo. Entonces, ¿sabe qué? Me voy a llevar la tierra de este lugar y voy a hacer un altar para Yahvé y voy a hacer solamente sacrificios para él. ¿Cuál fue el propósito de la sanación de Naamán? Que entendiera que hay un solo Dios todopoderoso. Cuando a ti te pase algo, como le pasó en la vida a mi hermano Genaro, que el Señor lo salvó de cáncer, ustedes tienen que ver a ese hombre con esa fe, porque él solamente sigue a Yahvé, él solamente sigue a Jesucristo, él solamente sigue al Espíritu Santo, porque el Señor hizo ese milagro en su vida para que él entendiera que hay un solo Dios. Y aquí lo decía mi hermano César, como para todos nosotros Genaro es un testimonio de fe. Nosotros debemos ejercitar nuestra fe para que sea como la de estos hombres, incluido mi hermano, que han visto el poder de Dios en su vida. Dichoso aquel que cree sin haber visto, le dijo el Señor a Santo Tomás. Dichoso aquel. Ahora, si comparamos a este hombre Naamán del Antiguo Testamento, también es un soldado profesional como el del Nuevo Testamento, también está buscando la ayuda del profeta que hay en Israel, como en el Nuevo Testamento, también se acerca con su caravana y empiezan a haber intermediarios en la relación, porque no es Eliseo el que va, sino le manda a su empleado, y después son los sirvientes los que le dicen al otro, mire, igual pasa en el Nuevo Testamento, en el que para San Lucas, en la versión de San Lucas, es el centurión el que manda a unos judíos importantes y luego manda a otros de sus amigos para estar en su relación con Dios, con Jesús, por su respeto y por su considerarse poca cosa, que nos da un paralelo en el que nosotros podemos ver aquí cuál soy yo. ¿Soy yo Naamán, el que se cree tan importante que Jesús tiene que hacer el milagro ya para mí porque se lo estoy pidiendo? Pero Señor, si es que te estoy pidiendo que me arregles esto. ¿Y cuántos años llevabas tú caminando por las sendas sin Jesús? No.
Yo no tengo sino 50 años y llegué aquí al grupo hace 2. Y entonces, 48 años haciendo lo que te daba la santa voluntad. Y ahora que llega a los pies de Jesús, entonces, Señor, apúrele. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que uno se acerca a Dios por el milagro? No leímos en el momento de la adoración el Evangelio cómo estos maestros de la ley querían probar al Señor y le dijeron, haznos un milagro. ¿Usted cree que el Señor que es un payaso o es un mago? ¿Usted cree que el Señor vino a su vida como un invitado para hacerlo reír o hacerlo pasar bien? Es al revés. Nosotros llegamos a la vida de nuestro Señor Jesucristo y lo volvemos a Él el centro de nuestra vida. Lo hacemos a Él todo para nosotros. Esa es nuestra relación con Él. No podemos andar detrás de Él buscando el milagro. Tenemos que buscarlo a Él porque Él es Dios. Busca el primero, el reino de Dios, y todo lo demás llegará por añadidura. Vamos a recibir bendiciones del Señor, pero por amarlo a Él. Vamos a empezar a recibir milagros de Dios, pero por nuestro amor por Él. ¿Y usted cómo le expresa a Dios su amor? Alguien contésteme esa. Gracias. ¿Quién dijo? 5 puntos para David. Púntele ahí, a él, secretario. La alabanza. La alabanza es la forma como nosotros le decimos al Señor que lo amamos. La alabanza es la forma como Él se entera y Satanás se entera que nosotros estamos con Él. ¿Y cuándo hay que alabar a Dios? Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y a qué venimos al grupo de oración? A alabar a Dios. A eso venimos al grupo de oración, a alabar a Dios. Si hay algo importante para nosotros es esa alabanza. Y si hay algo importante, voy a decir para mí, es que cada uno de ustedes alabe. Yo tengo que hacer un esfuerzo y es cerrar mis ojos e irme en la alabanza. Y no preocuparme si el de aquí está alabando o no está alabando, qué dice el de aquí o qué dice el de allá. No, esto es entre él y yo. Y yo le digo a él lo que le tengo que decir. Y yo espero que cada uno estemos en el mismo plan. No importa lo que el otro diga, no importa el de acá diga. La alabanza de cada uno de nosotros es la medida de nuestro conocimiento de Dios. Si cuando usted le dicen, haga una oración y usted empieza, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, perdió el año. Se perdió esa platica. Pero cuando usted ha pasado por el libro del Apocalipsis, usted sabe las alabanzas que hay en la palabra de Dios para el Señor, usted puede decirle, Señor, tú eres el alfa y la omega, tú eres el principio y el fin, tú eres el único digno de abrir el libro de la vida, solamente tú tienes la autoridad para abrir el sello, porque tú entregaste tu vida sin pecado. Tú estás parado con toda autoridad porque tienes en tu mano todas las estrellas y estás parado con todo el poder porque tienes todas las llaves. Si se da cuenta, eso es lo que le da a uno la posibilidad de alabar a Dios cuando uno ha pasado por las Escrituras. Cuando uno no toma la palabra de Dios y no la lee nunca, pues claro, uno llega aquí a alabar y uno no sabe ni qué decir. ¿Qué? ¿Señor qué? Señor, ¿qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Échele cabeza a lo que se acuerda de la Biblia. Nacido de una virgen, Señor, tú viniste a este mundo nacido de la virgen, cumpliendo a la profecía. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acuérdese, ¿qué más hizo el Señor? Tú sanaste, Señor, al que estaba ciego. Dígale al Señor, tú eres poderoso, porque hiciste caminar al que estaba tullido, porque tú le diste la vista al que estaba ciego, porque hiciste oír al que estaba sordo, porque tú levantaste al que estaba muerto, y usted acuérdase de Lázaro. Pero si usted no se acuerda de las Escrituras, ¿cómo le va a decir al Señor algo? ¿Qué le dice? Espérense a ver qué dice Jaime. Sí, pues espérense a ver qué digo yo. Y repítanlo. Al menos eso les ayuda. Yo no me opongo. Diga lo que yo digo, no importa. Para mí no es problema. Pero ojalá que eso fuera de cada uno, que fuera cosecha de tu trabajo, que fuera cosecha de tu lectura, que fuera cosecha de tu vida espiritual.
porque eso es lo que va a decir en dónde está tu vida espiritual, tu conocimiento de Dios, tu conocimiento de la palabra. ¿Amén? Amén. Dice entonces nuestro Señor en Lucas 7, no había encontrado fe más grande. ¿Se acuerda la mujer que tocó el fleco del vestido del Señor? Ella dijo, si yo lo toco, si yo lo toco, si yo lo alcanzo. Y fue y le puso la mano y lo agarró y quedó sana. Y él sintió la fuerza que salió de él. Dijo, ¿quién me tocó? Y estaba metido entre la multitud, ¿se acuerda? Y los discípulos dicen, ay, pero ¿quién lo tocó, hermano? Si han apretado entre todos, todos lo están tocando. No, espérate. ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Con fe, dice aquí mi hermano. Fue ella, la que sintió esa fe, que si yo lo toco me sano. Ahora ponga a esa mujer que si yo lo toco me sano con este hombre que dice, ni siquiera entre a mi casa, ni siquiera puedo irlo a ver. No, porque yo sé usted quién es. Yo sé su autoridad, yo sé su poder, yo sé que usted es Dios. Yo no tengo ni que ir personalmente. Es más, no soy digno de verlo personalmente porque yo ni siquiera soy judío. Y le dice, pero si usted dice una palabra, mi sirviente se sana. Y entonces Jesús dice, no había visto fe más grande. La fe del centurión. Inclinemos nuestra cabeza, hermanos, vamos a terminar con esta oración. Dios Padre Todopoderoso, Jesucristo nuestro Señor, Espíritu Santo, Dios Trino y Uno. En esta noche te damos gracias, Señor, porque ayudas a mejorar nuestra fe. Señor, estos hombres oficiales del ejército, hombres con autoridad, hombres con poder, tienen que recurrir a ti, Señor, como nosotros que no somos nada. Si ese que era el más importante de su pueblo le dice al Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Nosotros, Señor, en esta noche te decimos igual. Y aún así estamos contigo. Aún así te sentimos presente. Aún así atiendes nuestras oraciones. Porque tú eres tan amoroso y tan tierno y tan grande que estás pendiente de que nuestra fe sea al menos suficiente para no ponerle límites a tu actuar en nuestra vida. Somos nosotros mismos los que con nuestro hablar no te dejamos actuar. No, mi matrimonio no se va a mejorar nunca. Ahí no te dejamos actuar, Señor. No, yo no me voy a mejorar de esta enfermedad. Ahí no te dejamos actuar, Señor, porque nuestra fe es negativa. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe se vuelva positiva. Y a que empiece, Señor, por nuestro hablar. Sí, Señor, tú vas a arreglar mi matrimonio. Sí, Señor, tú me vas a conseguir el trabajo que necesito. Sí, Señor, tú traes a mi vida bendiciones en prosperidad, amor. Sí, Señor, tú vas a rescatar a mi hijo de las manos de Satanás. Sí, Señor, tú vas a hacer el milagro que yo necesito y vas a sanarme de todo odio, de todo resentimiento, porque tú, Señor, tienes todo el poder. No somos dignos de que entres en nuestra casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.